nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Interceptan una embarcación con 12 hombres a bordo intentando ingresar a Aruba. Ministro presidente confirma que reunión con autoridades venezolanas se llevará a cabo en enero para mirar la reapertura aérea. En el 2024 también continuará el proyecto Baki en Barrio, pero una vez por mes. Siguen llegando más migrantes a Necoclí en Colombia. Papa Francisco autoriza bendiciones para parejas del mismo sexo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente y bendecido martes. Como siempre, empezamos con noticias locales y con algunos hechos que han ocurrido en las últimas horas, entre ellos la interceptación una vez más de una embarcación intentando ingresar a Aruba con 12 personas a bordo. Aparte de eso, también encontraron un total de 600 kilos de algo que todavía se está investigando. En el camino que va por la parte de Pontón, cerca a Ludki Electrical, un hombre que iba en su motocicleta dirección norte se vio enfrentado a un hombre que iba en la bicicleta que se subió a la vía. Ambos hombres allí se cayeron al asfalto. El hombre que venía en la moto resultó más herido porque se raspó parte de su brazo. La ambulancia se presentó y les brindó asistencia médica a ambos, mientras que la policía de tráfico también estuvo presente. En otro hecho, en el área de playa, la patrulla de Orange en la madrugada de hoy le dio la señal a un hombre que iba en una moto para que se detuviera, pero sin embargo este hombre no siguió la orden de la policía y por eso se empezó una persecución. La policía estuvo detrás de él. Ya en la Teiweg de Santa Elena Strat junto a Eyman Strat, el hombre no logró allí controlar su moto porque estaba pasando por un camino de tierra y allí se cayó. El sospechoso fue detenido y este hombre al parecer le dio a conocer a la policía que tiene todos sus documentos en orden. Sin embargo, allí fue trasladado a la guardia de la policía. En otro hecho, en horas de la madrugada, el sistema de detección notó y tomó contacto en dirección hacia Aruba. Por ese motivo, se dieron cuenta que una embarcación estaba intentando ingresar a nuestra isla. Enviaron el Metal Shark de guardacosta, que es la rápida respuesta de los botes, con la asistencia del cuerpo policial y su helicóptero. Allí interceptaron a este bote tipo Yola y encontraron en su interior 11 hombres de origen venezolano y un hombre colombiano, en total 12 personas. A bordo de esta lancha también notaron diferentes paquetes que podría ser droga. Sin embargo, la investigación se está desarrollando para poder determinar el contenido de los paquetes. Se cuentan más de 600 kilos. Las 12 personas fueron entregadas al cuerpo policial, mientras que la lancha que estaba navegando se empezó a hundir. La primer ministro de Aruba recientemente dio a conocer, según lo que explicó, que la relación con Venezuela después de que se hizo la reapertura de la frontera marítima ha ido en buen camino y que se han respetado los acuerdos que fueron pactados desde mayo del 2023. Sin embargo, también indicó que se espera que para el próximo mes de enero se puedan realizar las reuniones y de esta forma mirar cuándo será la posible reapertura de la frontera aérea con Venezuela. La primer ministro, la señora Evelyn Weber Cruz, recientemente en una conferencia de prensa se estuvo refiriendo a los casos lamentables que ocurrieron en Aruba de las personas que fallecieron intentando ingresar. Sin embargo, también se refirió a un medio de comunicación local sobre el tema de la reapertura, pero de la forma aérea con Venezuela. Mediante las declaraciones, ella indicó que el tema de la política interna de Venezuela, de la economía interna de este país y de los derechos humanos, etcétera, no son temas que tocamos con Venezuela, pues Aruba hace parte del reino holandés y por eso el tema de las relaciones exteriores son atendidos por el reino en Holanda y acá en Aruba nos comunicamos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda con Venezuela. La mandataria indicó que tienen contacto sí con el cónsul de Venezuela acá en Aruba y también con el embajador del reino holandés allá en Caracas y allí tratan de encaminar y coordinar los procesos. También la mandataria explicó
que cuando Aruba abrió la frontera marítima en mayo de este año, la comunicación era buena, la cooperación, las negociaciones estuvieron en buen camino y por eso ella indicó que tiene que decir que desde que se abrió la frontera marítima, esto también va bien, de acuerdo con lo que hemos pactado y eso nos llena de confianza y ahora estamos en los preparativos de la vía aérea. No tenemos una fecha todavía, más bien en enero vamos a tener una reunión y vamos a ver cuál podría ser la fecha, pero todavía no lo hemos logrado. Sin embargo, según lo que indicó la mandataria, la comunicación va en buen camino y esto podría dictaminarse la próxima reunión en enero para así poder mirar una fecha de la reapertura de la frontera aérea con Venezuela. Cambiando de tema, y esta es una excelente noticia que dio a conocer el día de ayer el ministro Ursel Arens, porque debido a la gran aceptación que tuvimos de la campaña Baki den Barrio en el 2023, para el próximo año 2024, una vez más, vuelve esta campaña de separación de desperdicios. Vendrá una vez al mes y lo mejor es que también más compañías han mostrado interés para ser parte. Baki den Barrio ha recibido un total de 500 autos en todo este proyecto del 2023 y la rotación de más de 60 bakis por cada actividad. Palabras de agradecimiento van a todos los socios que formaron parte de esta iniciativa de Baki den Barrio, pero también a los ciudadanos que llegaron a los diferentes puntos con los desperdicios separados y cooperaron en el proceso. Fueron las palabras del ministro Ursel Arens en su reciente conferencia de prensa. El compromiso de Aruba para separar los desperdicios a gran escala contribuyen grandemente a la preservación de la naturaleza en Aruba. Separando estos baki en lo que se conoce como la campaña Limpi Limpi Baki den Barrio, permite los procesos eficientes del reciclaje, reduciendo la presión en nuestra tierra para poder atender con los desperdicios en general en Aruba. El ministro Ursel Arens dio a conocer que van a comunicar la programación para el 2024 en el mes de enero, pero desde ya indicó que Baki den Barrio continuará una vez por mes durante el 2024. También el ministro informó que se pronostica que 3 compañías más entrarán en la industria del proceso de desperdicios. Van a evaluar y van a añadir esto a las actividades de Baki den Barrio, en donde abren la posibilidad para extender aún más para poder aceptar los desperdicios. De esta forma, el proceso de desperdicios será de una forma más responsable. Entre más separemos, más materiales vamos a poder reusar o reciclar. El gobierno tiene la responsabilidad de facilitar y también a educar al pueblo en la separación, mientras que la infraestructura del reciclaje sea más óptima. Cada paso individual o de iniciativa propia de cada compañía u organización es fundamental para poder direccionar a una forma más sostenible, según lo que indicó el ministro Ursel Arens. Empezamos nuestra ronda internacional con una situación preocupante que se sigue registrando en Necoclí, en Colombia. Con la llegada masiva de más y más inmigrantes, allí ellos abren sus cambuches y empiezan a mirar cómo siguen su trayecto de Panamá por la selva del Darién. Giovanni Sanabria es de Venezuela y llegó hace varios días a Necoclí con la intención de cruzar la selva del Darién, pero no ha sido posible. Salí con mi hijo hace 1 año y 4 meses. Con la esperanza, bueno, de buscar un futuro mejor para mi hijo, no tanto para uno, sino para los hijos, pues, porque uno anda luchando para los hijos. Y bueno, y aquí estamos. Trabaja en las calles vendiendo frutas para reunir el dinero necesario para avanzar en su travesía. Que hablé con un muchacho que trabaja aquí, como Concha, porque aquí hay que buscar trabajo para uno poder sobrevivir. Y me dijo que agarrara esa carreta, pues, que lo ayudara a vender hoy, que me ganaba cualquier cosita. Como él, otros migrantes acampan en pésimas condiciones a la orilla del mar, con la esperanza de poder cruzar la espesa selva. Yo tengo aproximadamente 1 mes y medio caminando desde Medellín, de la ciudad de Medellín hasta aquí. Vamos caminando y bueno, por lo menos estamos acá, pero como estamos viendo la situación muy difícil para seguir adelante, pues están muy caras las cosas. No nos da. Nosotros salimos con la esperanza de avanzar, echar adelante, porque en Venezuela no hay ni vida de nada. En Venezuela no hay futuro. Salimos a buscar un mejor futuro en otros países, para nuestros hijos. Algunos extranjeros han considerado desistir de la búsqueda del sueño americano por falta de dinero. Yo soy de Guanare, Estado Portuguesa. Yo salí con la esperanza de
echar para adelante, sacar a mi familia adelante, a mis hijos. Pero no, acá estamos y no se nos dio la oportunidad de seguir adelante. Creo que nos va a tocar regresarnos porque no hay la plata suficiente para continuar el viaje. Según la Defensoría, este año se triplicó el número de colombianos que han cruzado la selva del Darién. Pues hablando de este tema y conmemorando el Día del Inmigrante que se llevó a cabo el día de ayer, las autoridades en Texas, en los Estados Unidos, han indicado que quieren reforzar no solamente la seguridad fronteriza, pero también se quieren tratar diferentes leyes en las cuales se les podría tratar también a estos inmigrantes como si estuvieran cometiendo algunos delitos. La legislatura de Texas aprobó recientemente un controvertido proyecto de ley y el gobernador Greg Abbott hoy lo firma, convirtiendo el cruce ilegal de la frontera entre Estados Unidos y México en un delito estatal punible con penas de cárcel. Entre tanto, en la frontera norte de México, este grupo de migrantes acompañados de defensores y directivos de albergues celebran el Día Internacional del Migrante. Verdaderamente es doloroso porque son 3 puntos: o pierden la vida o quedan encarcelados o son arrestados y retornados para sus países. La separación de familias mixtas es una de las grandes preocupaciones, ya que algunos miembros están legales en Estados Unidos y otros no. Para que ya no haya más niños que se queden en Estados Unidos solos o que formen parte del sistema, porque eso es bien triste y es bien lamentable. Ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente debería de ser separado de su papá o de su mamá. Me parece una medida un poco drástica. Los migrantes reconocen que se endurece la frontera. Me causa inseguridad y me causa impotencia ante no poder hacer nada de esta situación. Otros han decidido ser pacientes y programar su cita a través de la aplicación CBP One. Son sus leyes y hay que respetar las leyes de cada país. En respuesta al cruce masivo de migrantes por la frontera de Texas, Aduanas y Protección Fronteriza ha suspendido el tránsito ferroviario en Eagle Pass y El Paso. Y nos quedamos allí en los Estados Unidos, pues diferentes estados han sido también afectados por el fuerte temporal que se está registrando, no solamente por las fuertes ráfagas de viento, pero también por los fuertes aguaceros que en las últimas horas han afectado a sus habitantes. Lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de vientos causaron estragos en las zonas costeras del este del país, según el Servicio Nacional de Meteorología. En Massachusetts, Pensilvania y New Hampshire abundaban los árboles caídos. En Delaware, el desbordamiento del río dejó inundaciones. En Nueva Jersey, algunos conductores tuvieron que ser rescatados de las calles bajo agua. Y en Carolina del Sur, se registraron pequeños tornados, mientras que en Nueva York, el puente Verrazano tuvo que ser cerrado temporalmente y la acumulación de lluvia causó caos y dificultad para muchos que trabajan a la intemperie, como los repartidores de comida. Pasa que las rampas que son de esas de la luz, creo que son de la luz, que tengan cuidado los compañeros porque eso hace que uno resbale y se caiga. Aproximadamente 500,000 de hogares sufrieron cortes de electricidad en diferentes estados, según PowerOutage.us. Más de 400 vuelos habían sido cancelados y 1.400 presentaban demoras, según FlightAware.com. Lo que estropeó los planes de viajes de algunos cuando la Asociación Estadounidense de Automovilistas prevé que los viajes esta temporada superarán las cantidades previas a la pandemia. Y esta es una lamentable información que ocurrió en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, Colombia, porque encontraron las autoridades una menor de 10 años proveniente de Guinea que fue abandonada por sus familiares. Ella tenía síntomas de deshidratación. En un baño y deshidratada fue encontrada esta niña de 10 años de edad en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. La menor, que venía acompañada de 2 familiares desde Guinea, un país ubicado al occidente de África, a unos 7.137 kilómetros de distancia de nuestro país, fue abandonada mientras dormía en una de las sillas del terminal aéreo. El día 7 de diciembre, esta niña proveniente de Guinea junto con unos familiares, tenemos establecido que son 2 familiares, llegó al aeropuerto El Dorado y se ubicaron en la zona internacional provenientes exactamente de Turquía, de Estambul. Allí permanecieron durante 2 días y sus familiares la dejaron una noche durmiendo. Ella amaneció y ya no estaban ellos. Se cree que la niña se acercó a otros migrantes africanos que cruzan diariamente por el aeropuerto para obtener comida y subsistir. Dicen que durmió en las sillas del aeropuerto, pero la hallaron en un baño. Algo que sucede regularmente con personas que tienen algún tipo de problemas de documentación o algún tipo de irregularidad
es que se esconden en el baño. Ahora Colombia junto a Brasil trabajan para identificar su ciudad de origen y el nombre de sus familiares para retornarla a Guinea. El lugar más próximo con embajada y consulado es Brasil, con quienes se ha establecido un contacto. Provisionalmente, la niña se encuentra en manos del ICBF. Inicialmente a la niña le hicieron un chequeo médico, se le hizo un chequeo médico en el aeropuerto y tenía algunos síntomas de deshidratación. Nos vamos a una de las noticias que ha generado más controversia en las últimas horas y fueron las declaraciones del Papa Francisco, donde allí daba también la autorización para poder bendecir a parejas del mismo sexo. El informe es de La Voz de América. El Papa Francisco permitió formalmente este lunes a sacerdotes católicos bendecir a parejas del mismo sexo, en un cambio significativo de la doctrina vaticana. Las bendiciones podrán realizarse siempre que no formen parte de rituales o liturgias regulares de la Iglesia, según un documento oficial de la Santa Sede aprobado por el Papa. Cuando la gente pide una bendición, un análisis moral exhaustivo no debe ser una condición previa para conferirla. La gracia de Dios obra en la vida de aquellos que no se dicen justos, pero que se reconocen humildemente pecadores, como todos los demás. La declaración se aleja de un fallo de 2021 en el que la Iglesia Católica prohibía cualquier bendición, diciendo que Dios no puede bendecir el pecado. James Martin, sacerdote jesuita en primera línea para la acogida de los homosexuales, describió esta medida como un gran paso adelante en el ministerio de la Iglesia hacia las personas LGBTQ. Reconoce el profundo deseo de muchas parejas católicas del mismo sexo por la presencia de Dios en sus relaciones amorosas. Según Mariana Díaz Vázquez, periodista corresponsal en Roma, la declaración es parte de una serie de pequeñas aperturas del Papa Francisco que, de todas formas, no van a modificar el núcleo de la doctrina vaticana. No hablamos, naturalmente, de permitir el matrimonio o permitir nada que se le parezca a una unión como el matrimonio. Podría tener efectos inmediatos que seguramente son a nivel de los fieles, que los fieles también comienzan a tener menos prejuicios y a mirar este tipo de uniones de una forma distinta. Los intentos del Papa de cambiar el enfoque de la Iglesia hacia los católicos LGBTQ+, comenzaron en 2013, cuando en respuesta a la pregunta de un periodista, dijo: ¿quién soy yo para juzgar? Cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Francisco ha manifestado su apoyo al reconocimiento civil de las parejas del mismo sexo y ha tratado de alejar al Vaticano de parte del lenguaje duro que ha utilizado en el pasado sobre las personas homosexuales. Entre tanto, para frenar el robo de los celulares en Colombia, el presidente Gustavo Petro indicó que van a instalar unos software en los teléfonos para que al momento en que el celular sea reportado, se pueda registrar y puedan bloquear totalmente este aparato. En Colombia el robo de celulares se expande cada día. Las víctimas de hurtos se cuentan por miles. Según Asomóvil, 3.000 teléfonos diariamente son reportados como robados. Para combatir este flagelo, el presidente Gustavo Petro aseguró que decretará la implementación de un software que destruirá el sistema operativo de los celulares. Este software ya existe, fue creado en Estados Unidos y según el ministro de las TIC no violará los datos privados de los colombianos. Tecnología que se llama Kill Switch, que lo que busca es desde el operador o desde el dispositivo destruir el procesador que se destruye. No es que, para que la gente lo entienda, porque me han preguntado mucho, no es que usted vaya caminando y el celular explote. No, porque eso sería dañino para la salud. Mauricio Liscano añade que para reglamentar esta tecnología no es necesario tramitar una ley en el Congreso. Dice que en los primeros días de enero se publicará el decreto que explicará en qué circunstancias y cómo se activará el software en caso de hurto de celular. En California, cuando se integró esta tecnología, tuvo una reducción del 17%. En Nueva York tuvo más o menos del 27% y en Londres casi del 30% en reducción del robo de celulares. Hay dos formas de hacerlo, o a través de los operadores o no hay que crear nuevamente un software. Para los expertos esta tecnología es factible, no resulta fantasiosa utilizarla y puede ayudar a reducir los índices de hurto a celulares, pero no es lo ideal. El usuario al que le roban el teléfono lo primero que quiere hacer no es destruir su teléfono, quiere recuperarlo de alguna manera y llegar a donde está. Entonces no es la solución ideal. Aparte de eso, hay otras medidas que los gobiernos pueden tomar. Pues obviamente es que el aparato queda inservible,
Entonces no se puede comercializar, pues obviamente el usuario ya no lo puede recuperar, toda su información queda destruida y pues lo que implica es adquirir un nuevo dispositivo. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que está afectando a más personas. No te importa, da votar, aceita para conectar. Ring de alegría, ring de bendición. Un blanquín aceita, creciendo conexión. Live brindando música, YouTube prima repeat. Every bam de Pasco. Ring de aceita, no está canta, basta mundo. Conectado, y magia de Pasco. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Recibo COS, da Florin Card efetivo de CMBI, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS, é tarjeta que paga uma mensual confortável, sem ter gasto não adicional e sem complicação. Recibo COS, da Florin Card efetivo de CMBI. Bom amigo. Aruba do Shiba Biba, Aruba do Shiba Bishita, Aruba do Shiba Biba, Aruba do Shiba Bishita, Aruba limpi, tem Aruba limpi, Aruba limpi, mas sério, tem ele limpi. Separa desperdício, para nós isso é um benefício. Seja responsável, vamos seguir destacar. Aruba limpi, tem Aruba limpi, Aruba limpi, mas sério, tem ele limpi. Aruba Tourism Authority. Aruba Limpi, en colaboración con Limpi Limpi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vamos a hablar del mieloma múltiple, pues es un tipo de cáncer que, a pesar de que no se conoce mucho, sin embargo sigue afectando a más personas. Pero ¿cuáles son las causas y el posible tratamiento? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de las células plasmáticas que se encuentran en la médula ósea. Estas son los glóbulos blancos que se encargan de producir anticuerpos que nos protegen de las infecciones, de los virus y de las bacterias. Cuando una célula se ponga aberrante, una de esas células madre, una hace dos hacen cuatro, y ahí crea una condición donde se llena la médula de esas células plasma y producen un anticuerpo en particular. No sabemos cuál es, capa, lambda, unos diferentes, pero podemos reconocer la enfermedad en la sangre buscando esos anticuerpos. Como ocurre con otras enfermedades, la edad es un factor relevante, pero ¿qué lo causa? Pudiera haber un síndrome hereditable, pero rara vez suelen ser lo que llamamos somáticos, que simplemente ocurre y el cáncer se desarrolla. Las células plasma están todo el tiempo mutándose para crearnos diferentes anticuerpos cuando nos enfermamos. Y en una de esas enfermedades que nos dé, puede estimularse ese anticuerpo aberrante. Para darte un ejemplo, ¿verdad? Si nos infectamos con alguna bacteria o un virus, pudiera estimularnos un cambio inmunológico y ahí crearse una aberrancia, ¿verdad? Esa es la hipótesis detrás del desarrollo de mieloma múltiple. Usualmente puede aparecer a partir de los 45 años, pero donde más se ve es en la edad avanzada. Puede que en un principio no haya síntomas, a pesar que algunos pudieran tener un dolor repentino e intenso de espalda, entumecimiento en las piernas, debilidad muscular, pero a través de pruebas de sangre y orina puede detectarse.
a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento a este mesero español que da muestra de por qué nosotros como comensales no debemos dejar residuos ni servilletas ni tampoco el empaque de pronto del azúcar dentro de las tazas de café vacías. Esto porque al momento de lavar los platos deberán volver a trabajar y sacar los empaques. En la encrucijada entre la buena intención y la inadvertencia cotidiana se reveló un curioso fenómeno en los bares y restaurantes que, aunque aparentemente trivial, llamó la atención. La forma en que los clientes abandonan las mesas al retirarse se convirtió en debate, destacando la importancia de pequeñas acciones. En este contexto, un mozo español se hizo viral al protagonizar una iniciativa para sensibilizar a los comensales sobre un hábito común que, aunque realizado con la mejor de las intenciones, genera inconvenientes para el personal. Allí, este hombre, según lo que capturó la atención en las redes con un mensaje dirigido a los clientes, aborda una solicitud que busca mejorar la experiencia tanto para los clientes como también para el personal. En la grabación, este mesero hace un llamado a los clientes para que eviten depositar servilletas o también envoltorios de azúcar de las tazas de café vacías. Aunque el gesto puede parecer algo usual, allí el mesero expone cómo esta práctica bien intencionada complica la labor de los diferentes empleados a la hora de limpiar y retirar estos desechos de las tazas. El punto central de su queja reside en la simple solución de dejar estos elementos en el plato, facilitando así su eliminación. Y vean esta bonita historia de amor, pues una pareja que llevaba cerca de 8 años pensando planear su boda, sin embargo, debido a un cáncer decidieron hacerla en el hospital, pues allí tanto doctores como enfermeros también fueron testigos de esta unión. Una mujer de 41 años diagnosticada con cáncer se casó con su prometido en un hospital donde está siendo atendida. La historia se ha hecho viral. Aunque los dos querían casarse hace 8 años, tuvieron que aplazar su boda varias veces, ya que pusieron por encima otras prioridades. En el 2023, a María Dolores le diagnosticaron cáncer en un pulmón, en el hígado y en el cerebro, lo que llevó a su estado de salud a que se complicara. Luego de que la internaran, su novio David le dijo: ¿por qué no nos casamos acá? La boda ya era un hecho y con la ayuda del personal del hospital, la pareja hizo una pequeña y emotiva ceremonia. Esto ocurrió en un centro médico de Córdoba, Argentina. El video que publicaron a través de redes los novios, el romántico momento, se viralizó. 3 personas llevaban a María Dolores en su silla de ruedas, allí vestida de novia, para poder dar el sí. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Febreze con esos 5 aromas deliciosos de edición limitada en esta temporada. Llega una vez más Febreze en esta temporada decembrina con aromas espectaculares que también tienen no solamente olor a pino, pero también sidra de manzana, recién horneados, algunas galletas y muchísimo más. Así que podrán conseguir cualquiera de estas 5 aromas especiales de Febreze en cualquier supermercado alrededor de la isla. Y los dejo con este hilarante momento que fue subido a la red social de TikTok de una joven en España que decidió mostrar su outfit. Sin embargo, ella al saltar rompió la lámpara. En un inesperado viral incidente, Sandra, una usuaria española, protagonizó un curioso episodio en su habitación. Mientras que grababa un video, decidida a mostrar su look por completo, la joven optó por un método poco convencional para grabarse. Dio un salto justo debajo de la lámpara del techo, resultando en un infortunado cabezazo que rompió la pantalla de vidrio por completo. El video, que capturó el instante, rápidamente se volvió viral. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden encontrar. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.